Hola a todos y gracias por estar aquí conmigo y mis seguidores que están siempre conmigo esperando por un video nuevo. Gracias porque si te suscribes, quiero que sepas que te envía luego un correo electrónico para que sepas de que ya estoy en live. Así puedes estar con la información más reciente de inmigración, tema que hoy quiero platicar con ustedes. Quiero platicarles un poquito una pregunta que la gente me hace. Abogada, ¿por qué yo no he recibido mi permiso de trabajo? O mi abogada me dijo que lo iba a recibir en 6 meses después de someter mi visa U. O abogada, quiero saber por qué mi esposa ya recibió su permiso de trabajo y yo no. O yo recibí el permiso de trabajo, pero mis hijos que son derivados todavía no han recibido su permiso de trabajo. ¿Y por qué no he recibido mi permiso de trabajo? Yo pienso que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no he recibido mi permiso de trabajo, abogada? Quiero saber ¿por qué? Entonces, gracias por estar aquí conmigo en sintonía. Te voy a explicar por qué no has recibido tu permiso de trabajo. Te voy a explicar qué es lo que tú puedes hacer ahorita afirmativamente para poder pedir un permiso de trabajo y cuánto es lo que tú tienes que esperar. La visa U, ese es el ejemplo que siempre doy. La visa U, cuando yo las empecé a hacer, uno se sometía a la visa U, que viene siendo la aplicación, la I-918, un perdón si yo entré a ese país ilegalmente o tengo una violación de inmigración y deportaciones o algo, es el I-192 para perdonar eso, y mi permiso de trabajo, que es el I-765. I-765. Inmigración está viendo que las personas no pueden esperar tanto tiempo. Si yo estoy desde 2016 esperando para que me aprueben la visa, las personas necesitan trabajar. Las personas tienen que sobrevivir. Lo que dijeron ellas, y apenas lo cambiaron, es que ellos dijeron, lo que vamos a hacer, te vamos a dar una preaprobación, una determinación de buena fe. Una determinación de buena fe es que no se sometió una aplicación por fraude o que es una petición falsa. Entonces vamos a darte una preaprobación y en el momento que te demos la preaprobación, acátelas, te vamos a dar un permiso de trabajo. Entonces las personas ahorita que me preguntan primeramente, no voy a contestar y me preguntan, abogada, la sometí en tal fecha, ¿cuánto tiempo para que me aprueben para la visa U? No te voy a contestar, agrégale 5 años de la fecha que lo sometiste. Oh, abogada, la sometí en tal fecha, pero fui a huellas a tal fecha. No importa. Cuando inmigración recibió tu paquete, la I-918, es cuando el reloj empieza a correr. 5 años de allí tienes que esperarte a que te llegue la preaprobación. Y un beneficio de la preaprobación es el permiso de trabajo. No es como que cuando recibo mi permiso de trabajo, tienes que esperarte a que te den la preaprobación. He escuchado que algunas personas me dicen, mi abogada me dijo que en 6 meses me lo daban, y no es cierto. Tienes que esperarte a que te den la preaprobación, y la preaprobación te va a decir, hey, Rocío, has sido aprobada como víctima de violencia doméstica, esta ha sido tu preaprobada, ahora te invitamos a que sometas un permiso de trabajo. Ahí es donde uno puede aplicar por un permiso de trabajo. Pero lo que yo quiero que las personas entiendan, y yo hablo mucho sobre ese tema, es súper importante que tengas un formulario, el I-765. Para las personas que no saben qué es eso, ahí lo puse en la pantalla conmigo. Aquí están al lado conmigo donde está mi mano. Quiero que lo vean, aunque está chiquito, pero ese es lo que se mira un recibo. Si ven en la parte mero arriba, en la parte derecha, ahí dice, oh, papá, yo tengo el I-797. Ese número no cuenta. Tienes que, con tus ojos, bajarles un poquito. Ahí dice tipo de caso. En inglés dice case type. Ahí dice I-765 y dice aplicación para autorización de empleo. Esa es la solicitud que todo mundo tiene que tener pendiente con inmigración para que te den tu permiso de trabajo. Sin esta petición, y nada más porque la someto yo ahorita, no quise que me va a llegar luego. Tengo que esperarme 5 años después de que la fecha que yo sometí mi visa U para que me den una preaprobación. Y ya cuando ellos vean ok, ya se la hemos preaprobado a Rocío, y en su paquete también ya actualizaron o agregaron el permiso de trabajo, en 2 semanas te llega el permiso de trabajo. Si no mandas este permiso de trabajo, la solicitud para el permiso de trabajo, me va a llegar la carta. Rocío ha sido preaprobada, y acuérdense, 5 años después de la fecha que la sometí, y va a decir, ahora te invitamos, ahora porque te hemos preaprobado, eres elegible para el permiso de trabajo. Uno tiene que ser elegible para algún amparo de inmigración para permiso de trabajo. No nada más te dan el permiso de trabajo porque aplicaste por la visa U. Tienes que tener una preaprobación. Y después de tener la preaprobación, tampoco no quise que nada más porque te dan la preaprobación, pum, te van a dar un permiso de trabajo, una charola de oro. Tienes que haber sometido un permiso de trabajo de antemano, porque si yo lo hago después de que yo reciba la notificación, ha sido preaprobada, Rocío, tiene una terminación en buena fe, ahora eres elegible para el permiso de trabajo. Si yo lo someto ahorita, tarda 10 meses. Entonces muchas personas a veces siento que cometen el error de que dicen, oh, ya fui preaprobada por mi visa U, pero abogada, no me ha llegado el permiso de trabajo, y nada más están esperando en vano. Y yo siempre les digo, verifica con tu abogado. Si fueses con un notario, no vayas con notarios, no saben lo que están haciendo. Verifica con la persona que te ayudó con tu paquete y pregúntales, ¿ustedes sometieron un permiso de trabajo para mí? ¿Sí o no? Y te dicen, sí lo sometimos, diles, ok, quiero un recibo. ¿Cuál es el recibo? Como el que ven en pantalla. Es una hoja que te van a dar que va a decir, si ves allí en la pantalla, mero abajo,
a la derecha dice un recibo, ahí está tu número de recibo, dice la fecha que fue enviado, así para que tú no estés esperando en balde. Porque la gente dice, oye, me aprobaron, ya me va a llegar mi permiso de trabajo. Así no funciona. Tienes que esperarte por la aprobación y si están poniendo atención, ¿cuándo les llega? 5 años después de someter la visa a la petición. Así que no quiero que me pregunten ahorita las preguntas, yo la sometí en tal fecha, ¿cuándo cree que me va a llegar? No, 5 años te va a llegar la preaprobación. Que viene siendo una determinación en buena fe, lo van a ver por encimita, van a decir, ok, Rocío, en 5 años has sido preaprobada, ahora eres elegible por un permiso de trabajo. Pero tienes que tener la solicitud en el sistema. El segundo problema que yo también con los permisos de trabajo es lo siguiente. Lo que pasa que cuando uno sometía, y algunos abogados hicieron esto, quiero que pongan atención, cuando alguien sometió una petición de la visa U, por ejemplo, en el 2016, con la visa U, como les di mi ejemplo cuando empecé, cuando yo sometí mi primera visa U en el 2008, yo la sometí en 8 meses, me la aprobaron, la concreta. Entonces yo sometí un permiso de trabajo para mi cliente para que ella pudiera recibir su permiso de trabajo y salieron luego en 8 meses. Ahora, como hay tantas personas que tienen más conocimiento de la visa U, hay más personas aplicando, más personas aplicando, más personas aplicando. Entonces ahora tenemos una larguísima espera, Mi cliente a la que me refiero otra vez, la de 8 meses, porque es más fácil para explicar. Cuando ella fue la víctima de un crimen, la víctima principal, cuando te aprueben la visa U concreta, no la preaprobación. Y la visa U concreta significa que ya es aprobada la visa U, no es preaprobación. Ya está aprobada, ya cuenta los 4 años, porque del tercer año puedes aplicar por la residencia. Cuando una persona le van a aprobar la visa U, la concreta, la persona víctima principal, yo no necesito que someter un permiso de trabajo, porque yo soy la víctima principal, automáticamente por la ley de las visas U, yo como víctima principal, yo recibo un permiso de trabajo automáticamente sin someter un permiso. Así sí, Rocío, pero eso contradice todo lo que dijiste ahorita al principio, pero pongan atención. Yo estoy hablando de la visa U concreta de la final. Con la preaprobación, todo el mundo tiene que someter un permiso de trabajo. Con la visa U al final, cuando te la vayan a aprobar en el futuro, ya la concreta, la finalizada, no la preaprobación, ahí la víctima principal solamente no tiene que aplicar por un permiso de trabajo. Los que sí tienen que aplicar por un permiso de trabajo son los derivados, forzosamente. Y la gran distinción que quiero que pongan atención es que el permiso de trabajo para la determinación de buena fe, para la preaprobación, es una categoría que se llama C14. Si ven aquí en la pantalla donde tengo una imagen de cómo sería un recibo, porque yo sometí un permiso de trabajo para mi cliente, ahí dice la clasificación es C14. La C14 significa que yo tengo la preaprobación, yo tengo la acción diferida. Yo estoy esperando y ya esperé mi tiempo, 5 años, y es la preaprobación y la terminación en buena fe, y yo tengo un permiso de trabajo bajo la categoría C14. Aunque yo fui la víctima principal, yo tengo que tener un permiso de trabajo. Sin embargo, cuando me aprueben la visa U en el futuro, la concreta, la finalizada, y yo como víctima principal, yo fui la víctima de violencia doméstica, yo no necesito que someter un permiso de trabajo. Mis derivados tienen que someter un permiso de trabajo. La mía, la categoría va a decir A19, los derivados vas a decir A20. Esa es otra categoría. Entonces, lo que pasaba es, ¿se acuerdan de mi ejemplo? Cuando yo lo hice para mi víctima, en el 2008, ella le apuntaron una pistola en la cabeza, ella trabajaba para el banco de TCF, ella pudo aplicar por ella y por sus papás, porque ella tiene 17 años. Entonces, cuando nosotros sometimos la visa U de ella, tardó 8 meses, a ella no le sometimos permiso de trabajo y al papá y la mamá sí. Entonces, cuando aprobaron la visa U concreta en 8 meses, ellos recibieron su permiso de trabajo bajo la A20, cada mamá y papá. En el 2016 lo que pasa, o después los años después, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, seguíamos haciendo lo mismo, sometiendo solamente permiso de trabajo para los derivados. Entonces, el problema que ahorita está pasando es que muchas personas solamente sometieron para la visa U concreta. Y lo que está pasando, entonces, ahorita que esas permisos de trabajo que uno sometió para la visa U concreta bajo la categoría A20, A19 para la principal, A20 para el derivado. Ahora esas peticiones las está convirtiendo inmigración en C14 porque están otorgando ahorita permiso de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque eso es un paso extra que ha inventado inmigración, la preaprobación. Básicamente de aquí se agarran para decir, voy a hacer la preaprobación, te voy a dar permiso de trabajo, voy a agarrar el permiso de trabajo que tú sometiste acá para la visa U concreta, permiso de trabajo, y inmigración cambia la categoría a C14. C14 es la acción diferida, es la determinación en buena fe, es la preaprobación. Entonces, a veces lo que pasa que personas, cuando ya les llega la visa U, la concreta, como han utilizado el permiso de trabajo de la visa U acá concreta, y ahorita supongamos alguien que diga, abogada, yo soy de junio 2016, a esta persona ya le va a llegar la visa U. Entonces, esta persona le llega al principal derivado, le llega un permiso de trabajo para la visa U concreta. ¿Por qué? Porque es la víctima principal. Acuérdense que esta persona no tiene que someter permiso de trabajo, pero sus hijos no la reciben. Por
la esposa no lo reciben y siguen esperando, pero ¿por qué no tengo permiso? ¿Por qué no tengo ¿Por qué no he recibido mi permiso de trabajo? Porque no lo he recibido. De acuerdo, estoy hablando de la visa U concreta, pero esto es porque ya el permiso de trabajo lo utilizaron aquí con la C14, 5 años, tiempo antes con la determinación en buena fe. Están esperando en balde. Esas personas que están esperando por el permiso de trabajo para la visa U concreta, quiero que verifiquen, quiero que chequen, porque tienen que tener un permiso de trabajo pendiente bajo la categoría A10 y A20 para los derivados, porque vas a seguir esperando y nunca vas a recibir este permiso de trabajo. Obviamente esto nunca pudimos honestamente anticipar todos esos cambios con inmigración, de que inmigración va a agarrar el permiso de trabajo de la visa U concreta para utilizarlo aquí con la acción diferida. Pero sin embargo, yo honestamente desde el principio, yo hacía 2 permisos de trabajo para mis clientes. Yo hacía uno bajo la C14 y yo hacía una por la A19 para los derivados. La mayoría de mis clientes están bien porque yo lo hice eso desde el principio. Entonces quiero ustedes que sepan que no todos los abogados hacen eso. Te estoy diciendo algo que estoy anticipando un problema que se va a venir en el futuro cuando tengas la visa U concreta. ¿Por qué aún no he recibido mi permiso de trabajo? Eso puede ser por 2 razones. Uno, porque yo sometí mi petición de la visa U y no sometí un permiso de trabajo. No sometí permiso de trabajo. Me llega la preaprobación, pero si no tengo permiso de trabajo, nunca me va a llegar el permiso de trabajo, aunque sea preaprobada. Tienen que ustedes averiguar, informarse. Abogada, sometiste un permiso de trabajo para mí bajo la C14. C14 es la preaprobación. Te dice que no, tienes que someter tu permiso de trabajo, porque si no te va a atrasar mucho para recibirlo en el futuro 10 meses. Y lo puedes hacer ahorita. Abogada, ¿cómo se hace eso? Petición pendiente se puede actualizar. Tú puedes actualizar tu petición pendiente. Entonces, si tú tienes la visa U, yo usualmente lo que hago como abogada, yo actualizo las visa U pendientes de mi cliente porque alguien o persona me contratan de otros lugares. Abogada, quiero que usted lleve mi caso. Yo llevo el caso de mis clientes y yo lo que hago, yo actualizo su petición, les digo, mira, aquí está el permiso de trabajo para esta persona, quiero que actualicen su petición. Mi abogada ya le pregunté y no quiere someter un permiso de trabajo, le dije, enséñale la website de inmigración. Ahí mismo dice, si no has sometido un permiso de trabajo para tu visa U, sométela ahorita. Y también, Bruna, pero hice otro video que dice, el video que tiene que ver tu abogado, y ese video habla sobre el permiso de trabajo y cómo lo puedes tú actualizar ahorita, aunque todavía no te recibas una preaprobación, no tienes que esperarte. Puedes, pero por gusto, y vas a perder más tiempo esperando para esa preaprobación. Cualquier pregunta, aquí está el teléfono 312-abogada, 312-226-4232. Acuérdense que la cita siempre va a ser conmigo en persona, así que les digo que por favor que tengan un poquito de paciencia. Así que alguna pregunta, 312-226-4232 y gracias por estar conmigo.